Buenos días. ¿Están ustedes preparados? ¿Sí? ¿Podemos? Bueno, podemos. Queremos. ¿Queremos empezar? ¿Podéis? Muchas gracias por acudir a esta convocatoria que hemos cursado desde el Ayuntamiento de Almuime para hacer llegar a la sociedad una preocupación que sentimos de este Ayuntamiento ante la inacción de las autoridades competentes y sobre los vertidos acaecidos en la playa del Cabrón hace exactamente 9 meses. Nosotros teníamos convocado esta rueda de prensa antes de que se produjera el accidente que estamos viviendo también en estos momentos en nuestras aguas de este pesquero que tiene en vilo a la sociedad Gran Canaria. Pero queríamos contarle que desde el 16 de julio de 2014 el vertido que ocupó 2.300 metros de la costa de la playa del Cabrón, que en aquel momento calificamos de un terrible daño medioambiental y que sigue sin esclarecerse. Desde el 16 hasta el 19 de julio de ese año procedimos junto a miles de voluntarios a limpiar la punta de la sal. Constatamos desde aquel momento una enorme falta de coordinación, un entramado burocrático complicadísimo que hizo imposible que las administraciones implicadas en la búsqueda de soluciones pudiéramos actuar conjuntamente. La solidaridad y el esfuerzo colectivo pudieron vencer, afortunadamente, esa desorganización y en muy pocos días poner fin al problema más grave e inmediato. Nosotros convocamos un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Agüimes, en el ordinario del mes de julio, y trasladamos un informe de lo sucedido a todas las administraciones. Solicitamos una ayuda económica para hacer frente a los casi 50.000 euros que costó la intervención directa del Ayuntamiento en solucionar el problema. Presentamos una denuncia en el Juzgado de Guardia y nos personamos en todos los procedimientos administrativos que se pusieron en marcha con motivo del accidente. Desde luego expresamos en aquel momento, y lo seguimos haciendo, ¿no?, el agradecimiento a los voluntarios, personal, instituciones y a las entidades que colaboraron en la limpieza. Sin ellos hubiese sido imposible atajar de la manera tan directa y precisa como se hizo el problema. De hecho, Traxa en septiembre de ese año nos hizo llegar un informe diciendo que la actuación se había realizado siguiendo los procedimientos adecuados, aun a pesar de que algunas autoridades que allí llegaron en aquel momento pusieron en cuestión a los técnicos que estaban allí trabajando y a la institución, al ayuntamiento y a la tarea de los voluntarios. Durante esos días, desde luego, las portadas de los medios de comunicación se hicieron eco de lo que estaba pasando y la delegada del Gobierno, un titular de la provincia, llegó a asegurar que ya estaba localizado el barco que vertió piche en el Cabrón. El 28 de julio presentamos en la Fiscalía Provincial de Las Palmas una denuncia por el vertido. Hasta ahora nosotros no hemos recibido ninguna comunicación, ninguna información. No se nos ha contado absolutamente nada sobre lo que ha sucedido, sobre el accidente 9 meses después. En enero del 2015 sí que recibimos un escrito de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que venía a decirnos que ellos no habían actuado porque, según los niveles del Plan Rivera, no se había propasado el nivel 2 y que el Estado tiene que intervenir en el nivel 3 o en el nivel 2 si lo pide la comunidad autónoma y que, por lo tanto, no habían actuado. Y nos dicen, además, que en cuanto a la ayuda económica solicitada, que la posibilidad de reclamar los daños y perjuicios la tenemos que afrontar ante el juzgado que instruye el expediente. Claro, ya nos dijo el fiscal que si no hay autor material de los hechos, ninguna reclamación se puede hacer. O sea que este ayuntamiento soporta todos los costes de la actuación sin que ninguna administración haya colaborado para hacer posible que este ayuntamiento no soporte las cargas de un suceso con el que no tuvo
nada que ver. Desgraciadamente, en estos días vemos como las situaciones se repiten, como un pesquero ruso tiene un accidente dentro del puerto, que en vez de atajar el problema dentro del puerto, se le saca hacia el exterior, se le pasea por nuestras aguas, en las mismas circunstancias que el Prestige, con lo cual se pudo haber repetido en nuestras aguas, si no se repite, pero que no, desgraciadamente, porque las últimas informaciones es que el barco se ha hundido a menos de 15 millas del litoral del sur turístico, ¿no? Por lo tanto, nosotros nos volvemos a hacer las preguntas que nos hicimos en aquella ocasión. ¿Dispone Canarias de los medios necesarios para atajar un accidente de estas características? ¿Dispone Canarias de los medios de seguimiento, de detección, para evitar que los miles de barcos que pasan por nuestras aguas cada día puedan estar vigilados y por lo tanto podamos estar atentos ante un accidente de estas características? ¿Disponen de medios las autoridades del Estado y las autoridades canarias, las autoridades competentes, de barreras contenedoras, de barcos succionadores, para evitar que si se produce un accidente como este dentro del puerto se pueda atajar y se pueda succionar un derrame si se produce? Mucho me temo que las respuestas es que no. Las preguntas que nos hacemos tienen una respuesta clara. Me parece que en Canarias no tenemos los medios suficientes. Desde luego, nos parece gravísimo que 9 meses después una administración implicada en la búsqueda de soluciones, realmente con los ciudadanos la que atajó el problema gravísimo que vivió este espacio natural, no se le haya informado, no se haya actuado para detectar a los culpables. Nos parece desde luego que es un hecho denunciable y por eso hemos convocado esta rueda de prensa, para trasladar a la sociedad gran canaria nuestra preocupación y para denunciar la inacción de las administraciones competentes a la hora de detectar y buscar a los culpables y hacerles pagar por los daños cometidos. Esa era la información que les queríamos trasladar. Si ustedes tienen ahora alguna pregunta, pues encantado de contestarla. Sí. Nosotros tuvimos además en aquel momento reuniones después con los responsables. A mí me parece que en este caso, en el caso del accidente actual, desde luego, las competencias no son de la comunidad autónoma, para ser justos, ¿no? Yo creo que en este caso lo que nosotros en estos momentos estamos denunciando, la persecución del causante de los hechos y la búsqueda de una manera de ayuda para este ayuntamiento que actuó en aquel momento de manera decidida, eso es competencia del Estado. Por lo tanto, cuando planteamos lo que estamos planteando, cuando decimos que no existan barcos succionadores o barreras para evitar que el crudo se extienda hacia las aguas interiores, me parece que estamos denunciando una actuación del Estado. Es decir, a mí me parece que ha habido una manifiesta incompetencia a la hora de actuar en un accidente de estas características y por lo que estamos viendo en un accidente como el que estamos viviendo en estos momentos en nuestras aguas. En el puerto de Arinaga se han producido 2 accidentes leves. Por cierto, por un desguace
ilegal en ese puerto. Está en Fiscalía y Fiscalía ya la ha tramitado ante los juzgados. Se han presentado sendas demandas. 2 ligeros accidentes. Uno de ellos contaminó toda la costa del Castillo del Romeral. No sé si se acuerdan. Fue un accidente ligero. El otro contaminó la propia bahía portuaria de Harinal. Pero claro que puede ser un accidente muy serio. Fíjense, de un accidente de un barco que se está desguazando, que ya no tiene combustible, sino los restos de combustible, llegó al Castillo del Romeral y produjo un accidente serio. Esto fue probablemente, no sabemos, pero probablemente fue también una limpieza o un vertido a la hora de un trasvase de un barco a otro. Pero desde luego, claro que puede ser un accidente muy serio a muy pocos kilómetros de nuestro litoral, del litoral de la zona turística de Gran Canaria, ¿no? A mí me gustaría saber qué opinas sobre que se cambiará la ruta. En principio se acercó un poco más por Ventura y luego al final fue a 15 millas lo que cuando se hundió. ¿Qué le parece que se ha acercado a la costa de Gran Canaria? Bueno, la verdad es que estábamos comentando, ¿no?, que esto tiene todas las características de una actuación sin sentido, descoordinada, que fue la que produjo el accidente del Prestige. Yo no conozco los datos concretos, pero que se produzca un accidente en aguas interiores del puerto, que se saque el barco hacia el exterior y que se le pasee hasta Fuerteventura, después se le pasee hasta Gran Canaria. Desde luego me parece que se está poniendo en riesgo la seguridad y el medio marino. Desde luego yo no soy técnico y no tengo explicaciones técnicas, pero para cualquier ciudadano, desde luego, ese tipo de actuaciones son muy poco entendibles, ¿no? Me parece que se está actuando de manera improvisada. Pues esa es la percepción que nos produce a todos, ¿no? Parece como que no aprendemos, ¿no? Que sucede una y otra vez lo que tiene que pasar para que Bueno, se ejecute de una buena manera desde un principio. es que esta rueda de prensa coincide, lo comentábamos al principio, nos ha llegado, nosotros la habíamos convocado, pero sin que sucediera este accidente, pero da la casualidad que la convocamos y se produce. Bueno, profundiza en lo que estamos denunciando. O sea, nos faltan medios y nos falta coordinación entre las administraciones. Desde luego, yo no sé si en este caso, luego tiene que intervenir el Gobierno de Canarias, dado que, como plantea la Dirección General, depende de la gravedad del suceso, ¿no? Pero lo que sí está claro es que aquí, y parece que el responsable es el Estado, a través de Capitanía, desde luego estamos viviendo una situación que se parece bastante a aquella, ¿no? Al final se actúa de manera improvisada, pero sobre todo lo que a nosotros nos parece que es más denunciable es que no hay medios para atajar un accidente de estas características. Y estamos hablando de un pesquero. Imagínense que llega a ser un petrolero. En vez de producirse un accidente en este pesquero, se produce en un petrolero en las aguas, en la bahía de Las Palmas o en el sur, en las aguas del sur. Hombre, yo de verdad, porque puede parecer que, y no quiero, yo no quiero que mi intervención, que nuestra intervención, que está llamada a denunciar lo que está sucediendo con el vertido del Cabrón, pueda parecer alarmista, pero sí que me gustaría que nos preocupáramos todos, desde luego, de que se nos informara al detalle si existen los medios que planteamos, o sea, los medios de detección, de seguimiento de los barcos que están pasando por nuestras aguas. Y una pregunta que nos hicimos en aquel momento y que nadie nos contestó, o sea, tenemos barreras suficientes, tenemos barcos succionadores, tenemos disolventes químicos, todo lo que en estos momentos los técnicos nos dicen que son necesarios para evitar un accidente de esas características si se produce, ¿no? En este caso, claro, en este caso estos medios corresponden al Estado, claro. Esta denuncia que hacen ustedes de 9 meses después de lo sucedido en el Cabrón, ¿no ha habido ninguna respuesta? No, por eso digo, no ha habido ninguna respuesta. Y quiero que quede claro, ¿no? Porque parece nosotros, esto lo hemos convocado antes, y parece que nosotros, ha dado la casualidad, nosotros no lo convocamos porque se produce un accidente y queremos ahora intervenir también en el accidente. La hemos convocado antes, pero dio la casualidad, ¿no? Pero nosotros, desde luego, lo que queríamos denunciar es que nosotros no hemos recibido ninguna información, no se nos ha dicho el barco aquel
delegada del Gobierno dice que ya estaba localizado y que se sabía en el mes de julio, no se sabía, porque entre otras cosas el fiscal nos dice que nosotros no podemos demandar ayuda para el ayuntamiento porque no se sabe quién es el culpable, ¿no? Esta denuncia que hacen ustedes 9 meses después, ¿pretenden urgir que actúen ya, alguna respuesta? Porque ¿cuál es? Pretendíamos decir, claro, pretendíamos decir eso, oye, ¿qué ha pasado 9 meses después? Es decir, nos olvidamos de lo que pasó, nos olvidamos de que denunciamos que no había medios, nos olvidamos de que no había coordinación, nos olvidamos de que no había preocupación por un accidente de estas características. Bueno, queríamos decir, oye, que es que puede pasar otra vez, pero bueno, desgraciadamente los hechos nos dan la razón, es que pasó cuando ya habíamos convocado la rueda de prensa para denunciarlo, ¿no?